Diputado Miguel Sámano, gracias por recibirnos. Al contrario, para mí es un honor el tener la oportunidad de platicar con ustedes y compartirles fundamentalmente la actividad que hemos venido realizando en el seno del Congreso del Estado. Diputado, quisiera que nos comentara cómo es para la bancada del PRI después del 1 de julio. Después del 1 de julio ha sido, primero, una gran experiencia, pero sobre todo una gran oportunidad. Yo he sido verdaderamente transparente en el sentido de que he manifestado de que así como hay tiempos para competir, hay más tiempo para coincidir. Hoy ha llegado el tiempo de las coincidencias, ha llegado el tiempo para ponernos a trabajar. El proceso electoral ya quedó atrás. En este momento la responsabilidad de los legisladores es velar por los intereses superiores que son los de los mexiquenses. ¿Estaban preparados, diputado, para pasar de ser mayoría a ser oposición? Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional todos los días nos preparamos, todos los días estamos listos para enfrentar la realidad. Es cierto, después de venir ocupando la mayoría dentro de la pasada legislatura, hoy somos la segunda fuerza. Después de Morena es el grupo parlamentario del PRI, pero aquí es a donde realmente tenemos que demostrar de qué estamos hechos, porque allá afuera la ciudadanía lo que espera de nosotros son resultados. Es poco tiempo para poder hacer una calificación a fondo de lo que ha sido el trabajo de esta legislatura, pero mi particular impresión es que a veces la contienda política continúa dentro de la legislatura. Creo que solamente hay dos opciones, que es continuar con la contienda política entre adversarios políticos en la legislatura o negociar entre pares para alcanzar los bienes mayores. ¿Cómo lograr eso? Efectivamente, acabas de decir algo muy importante. Independientemente de que seamos coordinadores de grupos parlamentarios, aquí todos somos pares. Pero también debo decirte que la Junta de Coordinación Política está conformada por 7 grupos parlamentarios. Y ahí es a donde hemos tenido la capacidad, por encima, reitero, de cualquier interés personal, de grupo o de partido, siempre hemos privilegiado el interés superior de los mexiquenses. Ahí es a donde tenemos la oportunidad de generar acuerdos, consensos y lo más importante, buscar el cómo sí, darle tránsito a lo que se tiene que dar en el pleno de la Cámara. ¿Hay buen diálogo con las otras partes, con los otros partidos, en este caso con el grupo mayoritario de Morena? En el entendido de que parecería que en algunos sectores de la bancada de Morena hay cierta soberbia, vienen con un bono democrático muy alto, tal vez el más alto que ha habido en alguna legislatura, fueron muy votados y parecería que ellos vienen con una agenda muy clara que la van a imponer, estén de acuerdo o no estén de acuerdo los demás grupos parlamentarios. ¿Es tal o es equivocada esa impresión? Yo creo que aquí, bueno, pues efectivamente puede haber diputados que es su primera oportunidad, pero también hay diputados que tienen una gran experiencia y que se combina experiencia con juventud, y ahí es a donde realmente debemos generar esos acuerdos. Pero debo rescatar algo que siempre hemos privilegiado en la Junta de Coordinación Política. No importa quién represente a la mayoría. Aquí lo más importante, decía yo, es cómo se generan los acuerdos, porque, pues sí, el proceso electoral ya quedó atrás. Ahorita la gente, los mexiquenses, están esperando resultados. Acabamos de vivir el primer informe del Ejecutivo del señor gobernador. Después de ello vivimos la glosa, que por primera vez, se dio la comparecencia en el Pleno, no nada más del secretario general de gobierno, sino de más secretarios. Aunado a ello, también en comisiones comparecieron más
secretarios. De todos los funcionarios o de primer nivel, llámese secretarios del gobierno del Estado de México, solamente 3 no comparecieron. Es que esto es nuevo, este es un panorama nuevo que tal vez la gente todavía no lo alcance a comprender. Esto nunca había sucedido. En alguna ocasión ya el PRI había perdido el control de la legislatura, teniendo un gobernador del PRI. Lo lograron recomponer con ciertos malabares, criticados o no, pero muy efectivos en cierta manera. Pero hoy no es así. Hoy es la primera vez que, teniendo el poder ejecutivo en el PRI, el poder legislativo no tiene la mayoría. ¿Es complicado para ustedes? Me tocó vivir una etapa similar. Recuerdo que hace 18 años, Sí, justamente. efectivamente vivimos una situación similar. En ese entonces, efectivamente, pues perdimos la mayoría en el Congreso y éramos gobierno en el Estado. Así es. Se perdió la presidencia de la República. Pero hace un momento decía yo, ahí es a donde realmente debemos demostrar de qué estamos hechos los priistas. Tenemos que corregir lo que hicimos mal. Tenemos que generar políticas innovadoras, atractivas para los jóvenes. Hoy las nuevas generaciones lo que demandan es una oportunidad, pero lo más importante hay que decirles cómo y de qué forma. ¿Cómo procesar este mensaje de las urnas, diputado, donde son 12 diputados del PRI? De los 12 diputados solamente uno fue electo por mayoría, es decir, por el voto directo de la gente. ¿Cómo interpretar este mensaje? ¿Cómo lo están interpretando ustedes? Fue un severo castigo el que les dio el electorado. Pues es una llamada de atención. Es una llamada de atención y yo creo que aquí lo más importante es que toda la militancia, todos los que realmente vivimos y sentimos el priismo en la sangre, tenemos que ponernos a trabajar y corregir lo que hemos hecho mal. Sí, efectivamente, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional lo integran solamente 12 diputados y la mayoría somos de representación proporcional. Solamente, efectivamente, una es de mayoría. Dentro de 30 meses habrá otra vez elecciones. ¿Les alcanzará el tiempo para recomponer? Son 30 meses solamente. ¿Qué van a hacer para llegar con una nueva postura o con una nueva cara dentro de 30 meses? Bueno, es muy cierto que hoy vivimos el voto de la reflexión, pero también quiero comentar que en el Partido Revolucionario Institucional no se trabaja solamente previo a un proceso electoral. Se trabaja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque creo que es el único partido que tiene presencia en los 125 municipios. Hace unos días se renovó la dirigencia de mi partido en el Estado de México, con una mujer que tiene por segunda ocasión la oportunidad de representar a los priistas mexiquenses, por un secretario general que tengo la fortuna de conocer, que fue mi compañero legislador, que ha sido secretario de Estado, que ha sido presidente municipal y que, a pesar de los cargos que han ocupado, creo que aquí lo más importante es la humildad, la responsabilidad para efectivamente escuchar y saber qué le duele a la militancia, que salgamos a recorrer las calles. Eso es lo más importante, ponernos en los zapatos de la militancia. A propósito de este cambio reciente en la dirigencia estatal del PRI, hubo reacciones a las cuales no les gustó, de cuadros políticos reconocidos, muchos de ellos del Valle de México. Y hubo otro tanto en la militancia, en la base social que todavía tiene el PRI, que dijo que no fue consultada, que de hecho la renovación en la dirigencia fue un acuerdo de las élites del PRI para continuar. Esa es la manera de cambiar, diputado. No, yo creo que aquí lo más importante, las decisiones no son unilaterales. Finalmente, todos los procesos de los partidos políticos son diferentes. El proceso de esta dirigencia fue legitimado a través del Consejo Político
del Estado, con la presencia de la representación del Comité Ejecutivo Nacional y, por supuesto, con los sectores, las organizaciones, todos nos dimos cita precisamente para respaldar a esta nueva dirigencia. ¿No hubiera sido más viable una consulta a la base, diputado? ¿Un mecanismo de democracia directa? Todos los procesos, mientras sean transparentes, legítimos y validados por el Consejo Político Estatal, creo que son bien representados. En ese sentido, bueno, aquí esta nueva dirigencia es para concluir un periodo que ya había iniciado. Mas, sin embargo, yo siempre he dicho que en política, como en la vida, lo que cuentan son los resultados. Y la militancia lo que espera de esta nueva dirigencia es eso, resultados. Y no tengo ni la menor duda de que, conociendo a la presidenta y al secretario general, seguramente estarán dando esos resultados. Usted ha sido una pieza clave del sistema político estatal durante los últimos 20 años. Ha sido un hombre que ha visto desde dentro las transformaciones, los cambios. ¿Se siente alentado de que verdaderamente hay quienes hablan ya de la desaparición del PRI? Hay quienes dicen que ya no tiene reparación, que tendrían que generar un nuevo partido, cambiarle hasta de nombre, de colores. ¿Usted cree en eso? Bueno, eso decían hace exactamente 18 años. Mas, sin embargo, hicimos lo que dejamos de hacer seguramente. Prueba de ello es que se generaron las condiciones, se recuperó la presidencia de la República y el Partido Revolucionario Institucional es un partido vivo, vigente. Lo que hay que hacer es renovar precisamente las estructuras. Lo que hay que hacer es ponernos a trabajar y atender lo que dejamos de hacer. ¿Pero cómo? ¿Cómo? En cuestiones prácticas, dígame, diputado, ¿cómo hacerlo? Con la renovación de la estructura, llámese estructura que opera en campo. Para empezar, es muy importante, primero, decía yo, salir a la calle, escuchar a la militancia, escuchar a los comités seccionales para validar y saber si todavía existen. Porque somos el único partido que tiene comités seccionales, que tiene jefes de manzana, que tiene comités municipales, que tiene una estructura en campo. Hoy esa estructura seguramente algo le incomodó, que yo creo que por eso no entregamos el resultado que esperábamos, aunado a un fenómeno, un movimiento que hoy ha ganado la presidencia de la República. Me da la impresión, diputado, que el PRI no se ha abierto al debate, al menos en el Estado de México. Es decir, que se están tomando decisiones, pero no se abre al debate. No creo yo que no veo ejemplos vivos de que estén escuchando a la gente. Se están tomando decisiones de arriba para abajo, desde mi impresión. ¿Concuerda usted con esta visión o cree que es equivocada, que sí se está viendo al debate el PRI? Pues yo, por lo que sé, por lo menos ahorita, lo que ha venido haciendo esta nueva dirigencia es salir a campo, escuchar a todos. Y sí, a veces la crítica incomoda, pero es lo más importante para nosotros como priistas. En ese sentido, tengo la plena seguridad de que la presidenta está abierta al diálogo, a la crítica, y lo más importante es ver cómo generamos las condiciones para enderezar el barco y darle rumbo. El PRI en buena medida fue muy exitoso, independientemente de sus causas y de sus propuestas, era por este sistema de incentivos con el que operaba. Un enorme sistema de incentivos donde todos lograban en cierta medida un beneficio. Desde el activista de calle hasta la élite. Pero este sistema de incentivos ha quedado roto. ¿Cómo repararlo y cómo evitar que todos estos activistas que antes operaban electoralmente y políticamente para el PRI, lo cual es en todos los partidos, y es normal y es legítimo que haya activismo, se estén pasando a otras opciones políticas, ¿no? Porque dejaron de recibir estos incentivos con los cuales operaban. ¿Cómo evitar esta diáspora? Bueno, todos los partidos viven una situación similar. Hoy lo vemos. Por lo menos yo tengo compañeros que han pasado por varios partidos. Así es. Mas, sin embargo, los que somos militantes por convicción y no de conveniencia, aquí estamos. Pero ¿cómo evitar esto? Ha sido obvio, más allá de las figuras
que otros partidos han usado para ganar hasta electoralmente. Yo me refiero a los activistas de abajo, aquellos que movilizaban a la gente, aquellos que operaban en las elecciones, que es notorio que están buscando otras opciones en otros partidos, porque eran profesionales de la política, porque eran profesionales del activismo electoral, y ahora ya no ven en el PRI esa opción, ¿no? Y como profesionales pues van y se rentan o se alquilan a otro partido. ¿Qué le implica al PRI la pérdida de estos ejércitos o de estos cuadros? Yo tengo la creencia, tengo la plena seguridad de que es cierto, estos cuadros que en algún momento aportaron mucho al Partido Revolucionario Institucional, que dieron su vida prácticamente a un partido y que hoy no encontraron un espacio, están buscando otra alternativa. Y para eso hay otras opciones políticas que lo único que están esperando a ver quién está molesto en este partido para ofrecerle algo, y si pega, pues qué bueno. Pero decía yo, aquí estamos los priistas convencidos, comprometidos, responsables, que creemos fielmente en la democracia y la justicia social, que creemos fielmente que el mejor partido de México, siempre lo he dicho yo, es el Partido Revolucionario Institucional. En pleno ejercicio de la autocrítica, diputado, usted ha dicho, ha asumido que el PRI ha cometido errores, como es normal, supongo yo, a lo largo del ejercicio de más de 80 años en el poder. Siendo autocríticos, ¿cuál es la postura hoy del PRI frente a la corrupción, el tema de la corrupción? Es un tema que lamentablemente ha lastimado a la militancia. Quien falla no es un partido, son los servidores públicos. Y en ese sentido, comentar que en las ocasiones que he tenido la oportunidad de ser representante popular, siempre hemos velado por fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas. Estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de acabar con la corrupción, pero aquí no es tema de un partido, es tema donde todos jugamos un papel muy importante. Gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, y nosotros como legisladores, en nuestra función es precisamente fortalecer las leyes, y en ese sentido estamos a favor. Siempre lo haremos con responsabilidad, pero además con conocimiento. Eso es muy importante. A favor de la rendición de cuentas y de la transparencia. A lo largo de tantos años en el poder, diputado, de una administración heredar a otra del mismo partido, se estableció una especie de pacto de impunidad, donde el gobierno que llegaba no le buscaba, no le rascaba al anterior. Entonces todos se la llevaban en orden, se la llevaban en paz. Hoy, frente a la nueva redistribución del poder, donde no todo el poder está en el PRI, donde intervienen ya otros actores políticos, en este caso específicamente la izquierda a través de Morena, ¿qué va a hacer el PRI para acabar con este real o supuesto pacto de impunidad? Ponernos a trabajar, ser responsables y, repito, siempre legislar para fortalecer el marco jurídico y darle herramientas necesarias a las instituciones que lo requieran precisamente para que ejerzan su responsabilidad, todo con argumentos. ¿Usted estaría por que se elevaran las penas a la corrupción? Es decir, que se tipificaran ya penalmente la corrupción y que se sancionara con penas más severas. Por supuesto, por supuesto. Es muy importante. Nosotros estamos abiertos a todo, siempre que sea por buscar el beneficio de la rendición de cuentas, de la transparencia y, lo más importante, buscar la credibilidad con hechos. Eso me parece muy bien. Hablando de eso, diputado,
Si me pudiera usted decir en 5 puntos, o los puntos que usted cree que son necesarios, de la agenda legislativa del PRI. ¿Qué es lo que va a empujar el PRI en esta legislatura? Nosotros como grupo parlamentario estamos implementando una agenda integral que va en 3 vertientes. La primera, que es desarrollo social incluyente. Segundo, desarrollo económico integral. Y tercero, desarrollo político democrático. En ese sentido, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estará trabajando en esta 60ª legislatura. No quisiera dar por terminada la entrevista sin que usted me diera su opinión justamente sobre lo que habla sobre el presupuesto. Es inédito lo que está sucediendo. Es ciertamente en el 2000, que también habían perdido parte de, bueno, la mayoría en el Congreso local, y también se había perdido la presidencia, pero nunca habían perdido el Congreso Federal. Tenían todavía control del Congreso Federal. Ahora tienen no tienen la presidencia, no tienen el Congreso Federal, no tienen la mayoría en el Congreso local, y 7 de cada 10 pesos que llegan al Estado de México son de origen federal. Y a esto le agregamos que habrá una nueva figura, que será la delegación de los programas de desarrollo federal, donde está claro que será una autoridad administrativa de esos recursos que llegan. ¿Cómo les complica esto a ustedes? El que el gobierno federal de Morena tome pleno control prácticamente del 70% del presupuesto. Bueno, comentar que en el Estado de México las cosas son completamente diferentes porque creo que somos el único estado donde realmente tenemos la capacidad para ponernos de acuerdo. No importa de qué partido seas, aquí se privilegia el bienestar de los mexiquenses. Y para muestra un botón, tuve la oportunidad de ser invitado cuando el presidente electo se reúne con el gobernador del Estado de México y fue muy claro de que efectivamente va a existir esta nueva figura que va a ser la senadora Delfina, pero también fue muy claro el presidente, todo será a través del Ejecutivo. El respeto a la autonomía de las entidades federativas es muy importante. Eso me parece muy alentador. Diputado, usted que estuvo en esa reunión, hay por ahí una versión de que justamente en la visita del presidente, estando con el gobernador, hizo una aclaración. No nos confundamos, el gobernador es él, refiriéndose al gobernador del Mazo. ¿Fue tal? Quiero ser verdaderamente respetuoso en ese sentido, pero también quiero reconocer la apertura que hay en el presidente electo. El respeto absoluto a las entidades federativas, por lo menos fue lo que me tocó ver y vivir en esa reunión. Ha sido un placer platicar con usted, diputado. ¿Algo más con lo que quiera terminar esta breve entrevista? Pues solamente agradecer esta gran oportunidad porque los mexiquenses deben de estar enterados de qué hacemos los diputados en el Congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Le deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, amigo. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental para que los mexiquenses estén enterados de qué hacemos, cómo lo hacemos y en beneficio de quién lo hacemos.